Bienvenidos alumnos, nos encontramos nuevamente a través de este medio que busca brindar un espacio de aprendizaje orientado hacia los temas y conceptos que se enseñan en la materia Física 2 mediante el desarrollo paso a paso de distintas situaciones problemáticas. En el día de hoy veremos un problema sobre FEM inducida. Antes de empezar a desarrollar el problema propiamente dicho, hagamos un breve repaso de lo que se conocía como la ley de Faraday. La ley de Faraday nos decía que en un conductor se podía inducir una FEM sin necesidad de que éste esté conectado a alguna fuente de alimentación si había una variación del flujo magnético sobre el mismo ocasionado por la variación de alguno de los elementos que tienen que ver con el flujo magnético. En ecuaciones, esta ley de Faraday se conoce como la FEM inducida, igual a menos el número de vueltas que puede tener este conductor, que puede ser una o pueden ser varias, y la variación de ese flujo magnético en el tiempo. Si recordamos la definición de flujo magnético, este era igual al producto escalar del campo magnético y el vector área. El vector área era un vector perpendicular al plano del conductor y cuyo valor se calculaba de acuerdo a la forma que tenía este conductor. Esto nos dice que si la variación del flujo magnético en el tiempo es la que produce la FEM inducida, podría ser que la variación pueda ser tanto o del campo magnético en el que está sumergido este conductor, o puede haber una variación del área o la forma del conductor, o podría haber también una variación del ángulo que hay entre la dirección del campo magnético y la dirección del vector área. Vamos a ver ahora cuál es el problema que vamos a resolver, que dice lo siguiente. Una bobina circular de 25 vueltas tiene un diámetro de 1 metro. Está colocada con su eje orientado en la dirección del campo magnético de la Tierra de valor 50 microteslas y después de 0,200 segundos se le hace girar 180 grados. ¿De qué magnitud es la FEM promedio generada en la bobina? Vamos a hacer una representación gráfica de la situación problemática, donde tenemos entonces el conductor de 25 vueltas y en la dirección de su eje se encuentra orientado el campo magnético de la Tierra. Recordemos que asociábamos a este conductor un vector área que era perpendicular al plano del conductor y cuyo valor era igual al área de este conductor. Lo que dice el problema es que estas 25 vueltas, este enrollamiento, se da vuelta a 180 grados, por lo que ahora tenemos un vector de área orientado en el sentido contrario al que estaba inicialmente. Sin embargo, el campo magnético en el que está sumergido el conductor sigue teniendo la misma dirección y sentido. Entonces, si bien el campo magnético exterior no ha cambiado su valor, ni tampoco ha cambiado su valor el vector área, sí ha cambiado el valor de la orientación entre ambos vectores. En un primer caso, ambos vectores forman un ángulo de 0 grados, mientras que en el segundo caso, ambos vectores forman un ángulo de 180 grados. Teniendo en cuenta entonces que acá lo que varía es el ángulo entre el campo y el área, vamos a resolver el problema tomando la definición de la ley de Faraday para este flujo magnético variable en el tiempo, en la que vemos que no tenemos ni variación de campo ni variación del valor del área, sino la variación en el tiempo de la orientación entre los dos. Eso se va a reflejar a través de la variación en el tiempo del coseno del ángulo entre el campo y el área. Si tomamos nosotros que este conductor tiene una forma circular, el área será pi por radio al cuadrado, y si tomamos el caso inicial y final, podemos escribir la derivada en función del tiempo como la variación del coseno del ángulo en el tiempo. Si eso lo personalizamos para el ángulo final y el ángulo inicial, obtenemos la siguiente relación, en donde podemos reemplazar por los valores que están expresados en el enunciado del problema. Tenemos 25 vueltas en un campo de 50 microtesla, tenemos un radio que es igual a la mitad del diámetro, tenemos un ángulo final de 180 grados como vimos en la representación y un ángulo inicial de 0 grados y que este cambio en el tiempo ocurre en 0,200 segundos. Si realizamos las operaciones matemáticas, vemos que encontramos que la FEM inducida es de 9,82 por 10 a la menos 3 voltios o 9,82 milivoltios si lo escribimos en función de los submúltiplos. Verán que durante todo el desarrollo del problema no le hemos prestado atención, aunque lo hemos conservado, al signo menos, que es un signo menos que aparece inicialmente en la ley de Faraday y que se remite a la ley de Lenz.
No vamos a ahondar en este desarrollo sobre el significado de la ley de Lenz, simplemente vamos a sacar el valor de la fe y en problemas siguientes veremos a qué se refiere esta ley de Lenz y este signo menos que aparece en la ecuación de la ley de Faraday. Esperemos que se haya entendido, será entonces hasta un próximo encuentro y muchísimas gracias.